Estimado, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este su canal Ingenios. El día de hoy tenemos una entrevista a un profesor experto en todo lo que tiene que ver con el tema de presupuestos empresariales y presupuestos de emprendimiento. Así que les aconsejo que estén bastante atentos y que tomen todas las notas correspondientes que ustedes deseen hacer, porque lo que se va a tratar hoy día es el tema de la importancia de llevar un presupuesto antes del emprendimiento, durante el emprendimiento, o sea, durante la empresa ya formada. Así que vamos a analizar todos esos detalles. Incluso hay muchas empresas a las cuales nosotros hemos brindado el servicio de hacer un presupuesto general de empresa. Pero el día de hoy nos queremos enfocar bastante a lo que son las microempresas. Que vamos a presentar al ponente el día de hoy. El nombre es Wilder Quiroz Miranda. Él estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Federico Villarreal y una maestría en Ciencias de la Empresa, Convención en Finanzas en la misma universidad. Adicionalmente, él ha tenido un curso de investigación de mercado en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima llevó seminarios en administración de empresas, en marketing y finanzas, y en San Ignacio de Loyola también llevó un diplomado en lo que es comercio exterior y negocios internacionales. En experiencia laboral, la que él ha tenido, ha sido docente y consultor en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido también administrador en distribuidora Maris, capacitador en una ONG Fundec, instructor en Senati. Ha sido administrador general del Colegio de Provo en Trujillo, docente en Instituto Afibán. En Economar él ha sido jefe administrativo financiero y adicionalmente él ha trabajado en una empresa nacional de ferrocarriles conocido como Enafer SA. Ha sido analista, jefe de control alimentario, asistente de gerencia general, analista de presupuestos y jefe de organización y métodos. Entonces, con toda esa trayectoria, con toda esa experiencia que tiene, el día de hoy vamos a tener una conversación con él en qué tan importante es poder tener y mantener un presupuesto en tu emprendimiento o en tu empresa que tienes de 10 a 15 a 20 personal. ¿Qué tan importante es llevar un presupuesto, pero un presupuesto de la manera correcta? Vamos a analizar todo eso, así que les invito a que puedan ver esta conversación que hemos tenido con él. ¿Qué tal, profesor Quiroz? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy día, más que todo, queremos mostrar a todos los emprendedores que nos están viendo el por qué es importante poder contar con un presupuesto el antes y el mientras se lleva una empresa. El profesor Quiroz, especialista en este tema, nos va a explicar un poco aquellos detalles y vamos a poder hacer algunas preguntas. Muchas de las preguntas que vamos a formular el día de hoy son preguntas que ustedes mismos emprendedores nos han realizado. Así que hoy día se la vamos a formular al profesor Quiroz y vamos a ver cómo nos puede ayudar a él y de qué manera podemos mantener un buen presupuesto en nuestro proyecto. La primera pregunta, profesor Quiroz, que muchos nos han hecho es, ¿por qué es importante en estos tiempos tener un presupuesto para iniciar o para mantener un negocio? Muy bien. Estamos viviendo una época de mucha incertidumbre y cuando aparece esta palabra incertidumbre viene lo que se llama riesgo. Entonces, el riesgo para poder combatirlo tiene que ser con un conocimiento y con experiencia. Sobre todo cuando nosotros hablamos de riesgo debemos de entender que hay que revisar nuestro entorno. El entorno que nosotros muchas veces lo vivenciamos, pero que a veces pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay que actualizar nuestras fortalezas y debilidades en una empresa. También hay que ver cuáles son las oportunidades y amenazas que están rondando por ahí, ¿no? Y tenemos que tener esa capacidad para que inmediatamente, si estamos viendo nuestro entorno, nosotros podamos cambiar algunas cosas que necesitamos cambiar. Cuando nosotros hablamos de presupuesto, el presupuesto viene a ser un plan relacionado con el dinero. Entonces, si nosotros hablamos de presupuesto, estamos hablando prácticamente de planeación.
Y entonces la planeación significa pues que debemos de visualizar el futuro de una manera muy sencilla de acuerdo a la situación que se está presentando. Entonces, hay que ser muy cuidadosos ahora en los pasos que nosotros damos para nuestros negocios o para hacer un nuevo negocio. Eh, Entendamos esto, que el dinero se ha convertido en un recurso vital porque es aquel que nos da nuestros ingresos. Entonces, si me hacen una pregunta tan sencilla o tan complicada como qué tengo que hacer para iniciar un negocio en estos momentos, yo de cajón le digo hay que planear, ¿no? Y hay que planearlo, y la planeación, perdón, debe de ser de nuestros ingresos y nuestros gastos que nosotros debemos de tener. Muy bien, profesor Quiroz. Ahora, profesor, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, alguien tiene una gran idea, ¿no? Así como sus alumnos en un instituto muy conocido saben contar que tenían grandes ideas. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una gran idea, pero no tiene el dinero, el presupuesto para llevarla a cabo? ¿Qué podría hacer? Porque en esta pandemia usted sabe que ha tocado a todos y muchas veces los que van a emprender ya no lo van a hacer por temas de dinero. Entonces, si la idea está y la idea es única y es muy buena, ¿cómo se podría hacer para mantener ese sustento, ¿no? Que es el presupuesto? El emprendimiento siempre existe. Siempre va a haber personas que van a estar tomando eso del emprendimiento en sus manos. Lo importante es la idea de negocio, ¿no? Emprender, crear, ¿no? Producir un producto, un servicio. Eso es la parte vital, podríamos decir, ¿no? Pero también debemos de entender de que eh, el presupuesto se va a convertir en una herramienta básica para un emprendedor. ¿Por qué? Porque en el presupuesto yo voy a indicar todas mis actividades que voy a realizar valoradas, o sea, con un valor. Y esas actividades van a tener un inicio hasta, hasta tener el producto terminado. Entonces yo puedo saber con mi presupuesto eh, en forma proyectada la cantidad de dinero que voy a necesitar para mi negocio. Y esto indica pues poner en el mercado mi producto. Entonces, yo me debo de preocupar por la idea de negocio, porque lo otro, yo puedo buscar una persona que sea un emprendedor capitalista, un emprendedor eh, inversionista. Con eso, si yo le demuestro a esta persona a través de un plan de negocios sencillo, donde tengo todo ajustado a mis presupuestos, inclusive con la inflación proyectada, en caso se dé, ¿no? Entonces, fácilmente yo le puedo decir, yo necesito 60.000 soles para poder echar en marcha este proyecto, ¿no? Y puedo demostrarle en forma fehaciente que esto se puede dar, ¿no? Entonces, si yo tengo presupuestado todas mis actividades, yo puedo persuadir, convencer a mis inversionistas para que ellos puedan poner su capital. Claro, entendido. Profesor, ahora hablando en el tema de inversionistas, es recomendable cuando uno tiene el proyecto claro, muchas veces uno lo quiere hacer solo, pero a veces por tema de dinero, muchas veces se quiere asociar. Entonces ya la empresa ya no sería una en persona unilateral, ¿no? Ya no sería una IRL, sino vendría a ser una asociación o una sociedad anónima. La pregunta es, desde su punto de usted, ¿es conveniente asociarse con alguien por el simple hecho de que no tienes dinero para empezar tu proyecto o es recomendable a veces poder buscar para uno hacerlo uno solo? Bueno, lo ideal es que uno pueda iniciar solo, ¿no? Lo ideal, pero a veces cuando yo no tengo recursos, ¿por qué una buena idea, un buen producto, un buen servicio debe de quedarse fuera del tiempo? Cuando yo no tengo la capacidad económica para poder afrontar un nuevo reto, un nuevo negocio,
Entonces yo busco un emprendedor o busco un inversionista. Eso es natural en los negocios. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo que yo tengo que saber es, es poner en todas las cosas claras y por escrito. Si yo me asesoro muy bien para establecer un contrato de negocio, establecer una minuta de constitución, ahí debo de expresar todo para que no haya problemas futuros. O inclusive se puede hacer un acta de tal manera de que ahí exprese todo cómo vamos a repartirnos, cómo va a ser, quién va a administrar, quién va a vender, etcétera, ¿no? Entonces yo lo veo desde dos aristas, dos puntos de vista, mejor dicho, ¿no? Que puedo hacerlo solo. Y si no puedo hacerlo solo, puedo tener un socio. Claro, porque muchas veces, como usted dice, no hay que poner las cosas claras, si no vamos a poner un inversionista y al final va a ser el dueño eterno de la empresa, ¿no? Claro, claro que sí. Aquí no hay cosas de detalles. Ahora, otra pregunta que nos han estado formulando también. Una vez que ya tienes el presupuesto y ya tienes tu proyecto, tu empresa hecha ya, y eres persona jurídica, el tema es, una vez formada la empresa, ¿cómo se maneja ese presupuesto? ¿O ya no se maneja? ¿O todo es de manera intuitiva? ¿O como caiga, no? ¿O hay un esquema, cómo se va a manejar? ¿Cómo sería ahí? Siempre los presupuestos tienen un esquema, ¿no? Tienen una estructura. Hay que recordar de que los presupuestos te indican los ingresos a través de las ventas y también los gastos que tú debes realizar. Cuando tú sabes los ingresos y los gastos que tú debes realizar en forma mensual durante un periodo de tiempo, indudablemente que eso te ayuda a controlar en forma correcta tus recursos. Y es más, es una herramienta de gestión que te va a ayudar pues a hacerle un seguimiento a todo lo que tú vayas a hacer. Y para eso ya hay un esquema, ¿cuál sería ese proceso para hacerlo? O sea, ¿cómo se inicia? ¿Qué puntos serían relevantes poner en un esquema de presupuesto cuando una empresa, estamos hablando de una microempresa, pues, ¿no? Una empresa muy pequeña que recién ha iniciado. Claro, mayormente las grandes empresas realizan sus presupuestos normalmente. Usualmente las microempresas, por ser micros, no tienen un presupuesto, pero eso no indica que sea vital para ellos, sobre todo en estos tiempos, o las pequeñas empresas o las microempresas que están en crecimiento, ¿no? O que van a crecer a futuro. Entonces, mayormente cuando yo hablo de presupuestos, estoy hablando de un proceso, y los presupuestos como proceso tienen una serie de fases. Por ejemplo, es importantísimo, hablando de presupuesto nada más, ¿no? Que las empresas tengan se posicionen dentro del plan estratégico y puedan tener metas organizacionales, ¿no? Por ejemplo, estar dentro del plan estratégico y tener metas organizacionales significa que ellos deben de tener metas financieras. Una empresa que no tiene metas u objetivos, simplemente es una empresa que tiene deseos, pero no sabe por dónde debe caminar, ¿no? Eh, Establecer metas financieras significa que tenemos que ser realistas. Hay que ser realistas y esas metas tienen que ser medibles. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a aumentar mi utilidad en un 7%. Entonces estamos hablando de una meta financiera. Lo otro, cuando hablamos de este primer punto del proceso, es que hay que analizar tendencias en los ingresos, tendencias en los gastos anteriores, para que yo pueda tener como tomar como referencia las ventas y qué porcentaje de esas ventas yo voy a tomar para gastos. Y siempre debo de tomar información que sea real en caso yo tenga una empresa ya constituida durante varios años. En caso sea una empresa nueva, simplemente voy a tratar de tener en lo posible todas mis ventas proyectadas y ver cuáles pueden ser mis gastos al mínimo, ¿no? Y por último, yo debo de definir montos límites por cada categoría de gastos, ¿no? O sea, estimar
un porcentaje de los ingresos que yo voy a gastar en cada cosa. Eso me ayuda en el primer paso de este proceso. Luego de eso, ese es el primer paso. El segundo paso de este proceso, hay que pronosticar las ventas. El pronóstico de las ventas tiene que ver con la demanda. En un mercado hay oferta y demanda. La demanda está dada por los compradores. La oferta está dada por los vendedores. Pero aquí yo tengo que pronosticar las ventas estimando cuánto es lo que yo voy a vender. Y aquí existe un problema, ¿no? Algunos no saben cuánto van a vender. Y cuando tú tienes un presupuesto, tú tienes que estimarlas. Existen pues métodos muy sencillos para hacerlo, que pueden ser métodos promedios, o existen también métodos matemáticos que me ayudan a proyectar la demanda. Pero aún así puedo buscar otros métodos que sean muy sencillos y muy entendibles. Cuando yo tengo la demanda, el segundo paso es yo establecer mi mercado meta, o sea, a quiénes yo voy a atender realmente. Tengo que verificar, voltear un poquito y decir dónde está mi competencia, porque yo tengo competencia directa y competencia indirecta. Y luego de saber también es cuál es el precio promedio del mercado del producto que yo voy a lanzar. Entonces estamos hablando del proceso. El proceso no es tan eh, sencillo que digamos, cuando se ve así en términos muy globales y muy generales, ¿no? Pero yo debo de entender todo esto como parte del proceso. El tercer punto es que yo debo de presupuestar mis gastos. Y al presupuestar mis gastos, yo debo de ver en gastos cuáles son mis gastos generales. Ahí debo de poner los gastos administrativos y los gastos de venta. Debo de saber separarlos, ordenarlos para saber más adelante cómo están caminando mis gastos de venta y mis gastos generales. Debo de ver cuáles son mis inversiones y también los imprevistos. O sea, qué gastos yo no consideré. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces los imprevistos se pueden llevar toda mi rentabilidad. Luego de eso, el siguiente paso en el proceso es pronosticar el flujo de efectivo. Y esto es importantísimo para poder evaluar mi proyecto, si está yendo bien o no está yendo bien. Yo para hacer mi pronóstico de flujo de efectivo, primero, tengo que ver el flujo operativo, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento. Eso si yo quiero ver el método directo. En el método indirecto, yo tengo lo que es el efectivo recibido y los gastos realizados. Si yo tengo esto, yo puedo pronosticar fácilmente cuál es mi flujo de efectivo. El siguiente paso en el proceso, podríamos decir, de que hay que estructurar el presupuesto en todas las áreas de la organización. Es decir, es importante hacer conocer a cada trabajador con cuánto presupuesto cuenta, tanto para sus gastos, ¿no? O para sus ingresos. Eso permite que el personal asuma retos y también se encuentre motivado. Le ayuda a tomar decisiones, eh, él se va a sentir contento de fomentar lo que es la planeación, que es una anticipación, y sobre todo va a arrojar interesantes indicadores luego de pasado el ejercicio. Y por último, tenemos dos cosas que debemos de hacer en este proceso, ¿no? Programar revisiones periódicas. Esas revisiones periódicas se trata de tener una mejora continua, siempre tener una mejora continua. Y por último, tomar acciones respecto a las variaciones que se han sucedido durante el desarrollo del presupuesto en una organización. Y este último punto de tomar acciones significa que yo debo de corregir, identificar áreas no eficientes. Me ayuda eso porque hay áreas que no son nada eficientes y simplemente se gastan el dinero en una forma muy rápida. Y también me va a ayudar a hacer ajustes en todo este tiempo.
Bien, profesor, interesante todo lo que nos ha dicho. Ahora, una pregunta más que nos han formulado es, ¿qué sucede cuando ya está ya formada la empresa? Estamos hablando de una microempresa, tal vez tienen a 3 a 4 personas trabajando y no se lleva el presupuesto de manera correcta. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia al no llevar un presupuesto idóneo o correcto? Bueno, pueden suceder varias cosas, ¿no? En primer lugar, es el descontrol. O sea, el presupuesto es un control interno y hay un descontrol entonces de ingresos y de gastos. Y cuando yo tengo descontrol, hay un dicho que dice, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando suceden esas cosas, simplemente no sé cuántos ingresos voy a tener, no sé cuántos gastos voy a tener. Hay un desequilibrio en los negocios. Puede haber un desequilibrio o no sabes cuánto vas a producir y no sabes cuánto vas a vender. Estás en el limbo. Eh, Puedes tener endeudamiento porque no lo tienes planeado. Y puede haber también falta de coordinación con las áreas internas de la empresa. O sea, existen muchos problemas cuando nosotros pasamos por no tener un presupuesto. No nos damos cuenta, esa es otra cosa, pero eso sucede en la realidad. O tenerlo o llevarlo de manera incorrecta, ¿no? A veces, ¿no? Así es, así es, así es. También puede Ahora, suceder eso por cuestiones técnicas, ¿no? profesor, ¿quién debería ser el encargado entonces de llevar un presupuesto en una empresa? ¿El mismo dueño que es un carpintero y que no sabe estos temas? ¿O el que es ingeniero civil que tampoco sabe de estos temas? ¿O contratan a alguien para que haga el esquema de un presupuesto y ya el dueño lo maneja? ¿Cómo podría manejarse eso en una microempresa? Yo creo que podremos tener a una persona que tenga estudios básicos en administración o en banca, ¿no? Que pueda desarrollar eso, o podría ser una persona que sea muy hábil, curiosa, que sea solamente detallista y que pueda ser capacitada, ¿no? Porque esto realmente puede hacerlo una persona que se capacite, que conozca las herramientas, que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar porcentajes y tener un poco de criterio. Nada más, un poco de capacitación y ya puede realizar un presupuesto, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿el presupuesto nos ayuda a tomar decisiones o hay otro método que nos ayuda a tomar decisiones en empresas? ¿O todo se basa a un presupuesto? No, el presupuesto es magnífico para tomar decisiones. Y te pongo algo, ¿no? Si yo voy a hacer préstamos, lo hago en función a mi presupuesto. A lo que yo entendamos que el presupuesto es una herramienta proyectada. O sea, no es una herramienta que estoy usando ahora, sino voy a proyectar cuánto de ingresos voy a tener y cuánto de gastos voy a tener. Entonces, en un momento determinado, si yo tengo un presupuesto, voy a ver que me falta, tengo que hacer un préstamo, pero está planeado. Y cuando está planeado, yo no lo pido a último momento, lo busco con anticipación. Y buscar con anticipación significa que voy a buscar los mejores costos de dinero. Entonces, me ayuda a tomar decisiones para saber cuánto de préstamos voy a tener o cuánto de inversiones. ¿Inversiones cómo? Si es que si yo voy a subir en producción y mi presupuesto está caminando en subir la producción, pues yo tengo que tener mayores inversiones y puedo hacer inversiones pidiendo préstamos, ¿no? Otra de las cosas es que ayuda mucho en el cumplimiento de los pedidos del cliente. Recuerden que cuando nosotros proyectamos nuestras ventas, lo hacemos mensualmente y lo hemos hecho técnicamente. Entonces, al hacer una proyección de nuestras ventas, indudablemente que vamos a estar proyectando cuánto vamos a vender un mes y vamos a estar produciendo. Entonces, el cliente que nos pide no va a tener demoras. Y el cliente sabe, dice, no, él tiene siempre el producto. Y entonces eso crea fidelidad también dentro de los clientes. Y te evita sobrecostos por los préstamos que pudiéramos tener a último momento, que espérate, que se demora, y a veces tú te vas a la informalidad a tener un préstamo para seguir en el mercado.
Otra de las cosas que ayuda mucho también al tomar decisiones es en la fijación de precios, ¿no? Y mejorar también mi proceso de producción. Eh, y por último, ayuda mucho porque yo puedo anticiparme a las actividades que puedan realizarse en el futuro. Interesante. Ahora, profesor, hay muchas personas que yo he escuchado que yo les pregunto porque trabajamos con emprendedores y nos dicen, Jesús, el negocio ha ido bien, pero he llegado fin de año y no he visto mi ganancia. Dice. O he llegado a medio año, ¿no? Y no he visto mi ganancia, pero yo he visto que entre todo el año el negocio ha habido ventas, pero no sé por qué al fin de año no tengo liquidez. Bueno, pueden suceder varias cosas, ¿no? Puede ser que se esté, como hace un momento te dije, puede ser que algo esté ocasionando que tú no tengas ese margen que tú deseas, ¿no? Y no lo ves porque no tienes un presupuesto. O sea, cuando tú tienes un presupuesto, tienes que ceñirte, tienes que revisarlo cada cierto tiempo, tienes que estar viéndolo, chequeándolo. Entonces, a veces tenemos el dinero y lo que hacemos es utilizarlo en nuestros gastos personales, entonces no nos damos cuenta de eso. Y eso es un error que muchas veces los emprendedores cometen, ¿no? Mezclan sus gastos personales con los gastos de la empresa, ¿no? Y no se dan cuenta de ello. Entonces, es muy sencillo. Si yo tengo un presupuesto, yo voy a saber cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos. Y puedo tener en base a eso mi estado de resultados proyectado. Puedo proyectar mi estado de resultados y puedo ver mis utilidades cuáles han sido. Indudablemente, al tener mi utilidad, yo puedo comparar por qué no tengo en caja esto, si esto se debió hacer y hemos seguido, nos hemos ceñido al presupuesto, ¿no? Interesante. Profesor, sus últimos consejos que le quiera dar a todas las personas que están pensando ya en emprender y tienen un pequeño presupuesto, ¿cuál sería su consejo de usted hablando en términos para que la persona pueda tener un buen presupuesto? Bueno, voy a tomar la primera pregunta que hiciste, ¿no? Cuando me hablaste tú de los riesgos, de la incertidumbre. Una persona, cuando inicia un negocio o cuando se convierte en emprendedor, eh, este producto que él ha creado, que él ha ideado, lo lleva al mercado. Pero una cosa es ser creativo y otra cosa es tener gestión. La gestión debe desarrollarse y para desarrollar la gestión uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar capacitado y haciendo cursos básicos, sencillos, eh, uno puede ir preparándose de a poco, ¿no? Para poder enfrentar cada contingencia o cada situación que se presente. Yo creo que la capacitación es un medio básico para poder hacer una buena gestión. Eso para mí está muy claro, ¿no? O sea, si es un estudiante también ayuda mucho, pero si no tiene la posibilidad, no tiene el tiempo, puede recibir algunos cursos básicos que le van a ser de mucha ayuda. Muy bien, profesor Quiroz. Muchas gracias por su tiempo y gracias por aclararnos a todo ese tema bastante importante que a veces uno escucha el presupuesto, ¿no? Y a veces solo lo asocia a la parte contable, pero eso también tiene que estar muy ligado con la parte estratégica y la toma de decisiones, como usted nos indicó. Muchas gracias por su tiempo y estamos en otra oportunidad a poder conversar y hablar a ver si hablamos de otros temas más para que los emprendedores puedan sacar el mayor provecho de estas conversaciones. Claro, cuando gusten nomás, estoy a sus órdenes, a su disposición. Nos Listo, vemos. profesor Quiroz, mucho Buenas gusto. Nos tardes. vemos.